Gracias por estar nuevamente aquí en su espacio El Indicador del Balsas. Hoy tenemos importantes temas. Desde luego sabemos que antes de ver la luz al final del túnel, tendremos todavía serias complicaciones financieras a nivel Estado, a nivel gobierno estatal y por supuesto pues a nivel municipal también. Así como tenemos todavía pendiente transitar por el último tramo de esta pandemia, que parece ser el más riesgoso. Y digo último tramo porque tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina las vacunas que estarían aplicándose ya prácticamente el año entrante. Pero antes de llegar a ese punto, debemos transitar, le repito, por un trecho sumamente peligroso, riesgoso, y que se refiere pues a todo este periodo de festividades y de celebraciones que constituyen el mes de diciembre y parte del año entrante, parte del mes de enero en el año entrante. Así que este y otros temas pues lo estaremos platicando, aunque sea brevemente, pero con la suficiente información en los siguientes minutos. Esté usted con nosotros y muchas gracias, créamelo, nos da mucho gusto que esté aquí en El Indicador del Balsas. Las autoridades de salud de Michoacán confirman que en el estado han fallecido 1.513 personas que corresponden al segmento de adultos mayores de 60 años, que representan el 64.7% del total de las 2.338 muertes registradas por causa del COVID-19 hasta el 8 de diciembre en que se emitió este informe. La Secretaría de Salud ha reiterado al mismo tiempo el exhorto para proteger a este sector vulnerable de la población durante esta época decembrina, evitando, dice, fiestas y posadas que pongan en riesgo su vida. Pero el hecho es que desde que inició la pandemia del COVID-19, no se ha hecho lo suficiente para proteger a los adultos mayores, tanto por parte de las autoridades de salud como por la población. Por parte de las autoridades en el sentido de que dejaron de establecer condiciones de preferencia para los adultos mayores y exigir a la sociedad su cumplimiento, y por parte de la población en cuanto a su indiferencia a lo que le pueda ocurrir a este sector de la población que se ha visto obligado, en muchos casos, a exponerse en sitios públicos, como lo es el del transporte. Tan es así que representantes de la Asociación Civil Sicarza Nuestra Historia levantaron la voz recientemente para demandar tanto a las autoridades como a la sociedad mayor cuidado y responsabilidad con los adultos mayores, toda vez que esta asociación agrupa arriba de 1,000 miembros en esta condición y quienes explicaron pública y dramáticamente cómo es que sus espacios no eran respetados ni cómo tampoco existen consideraciones mínimas especiales para ellos. Este llamado, que no debió ser el único, no tuvo el menor eco, desafortunadamente. Esperemos que en esta ocasión el exhorto no caiga nuevamente en oídos sordos. Y la primera toma de conciencia con respecto a este tema es que esta Navidad debe ser diferente a todas las que históricamente se han celebrado, al menos en la época contemporánea. Diferente porque no debería haber la cercanía familiar acostumbrada de otros tiempos, ya que tal proximidad representa un peligroso riesgo de contagio, especialmente para los adultos mayores. Y nos preguntamos qué caso tiene arriesgarse más de la cuenta cuando ya la vacuna contra el COVID-19 está prácticamente a la vuelta de la esquina. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de cambios en su gabinete, algunos de los cuales deberían ser ratificados por el Senado o la Cámara de Diputados para tener pleno efecto. Entre estos cambios se encuentra la de la capitana de altura, Ana Laura López Bautista, como nueva titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, es decir,
la autoridad inmediata superior de los directores de las administraciones portuarias integrales, entre ellas la del puerto de Lázaro Cárdenas. La capitana de altura Ana Laura López Bautista sustituye a Rosa Isela Rodríguez, quien ahora, y luego de ser por muy poco tiempo la coordinadora de puertos y marina mercante, es la nueva secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. López Bautista es la tercera titular de Puertos y Marina Mercante en lo que va de la presente administración federal. Como ahora habrá que recordar que el primer nombramiento fue el de Héctor López Gutiérrez. La nueva titular de la citada coordinación tiene amplias credenciales académicas y profesionales y cuenta con un máster internacional en Administración Marítima y Portuaria y es integrante del Nautical Institute de Londres. Los otros cambios donde están implicadas mujeres son los de Tatiana Cloutier, designada titular de la Secretaría de Economía, y María Elvira Concheiro Bojorquez, quien queda al frente de la Tesorería de la Federación. Y bueno, pues a la par de estos nombramientos, este miércoles la Cámara de Diputados se dio por enterada de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se trasladan las facultades de control y administración de los puertos del país de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT a la Secretaría de Marina, la SEMAR. La Cámara de Diputados precisa que con esta publicación concluye el proceso legislativo que estuvo en curso en las dos cámaras del Congreso de la Unión sobre la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, la cual entraría en vigor o entrará en vigor en 180 días naturales. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anticipa y advierte sobre mayores complicaciones financieras para el Estado que agravarán la actual condición de presión e insuficiencia económica derivada de los recortes presupuestales federales que tan solo en lo que va de mayo a noviembre de este año le dejaron de enviar a Michoacán 3.200 millones de pesos correspondientes a las participaciones federales, según lo establece el gobernador Silvano Aureoles, quien da la explicación del caso en el siguiente mensaje. De la recaudación que hace Hacienda Federal, se lo queda el gobierno central y 20 centavos se reparte a estados y municipios. Ante esa circunstancia, repito, históricamente el gobierno central al fin del año le ayuda o le ayudaba a los estados y municipios con algún recurso extraordinario para poder cerrar pues en una condición no tan traumática. Este año pues, además del reto en salud, los estados y municipios hemos enfrentado el reto mayúsculo, quizá el reto más grande en materia económica, porque se elevó el gasto por motivos de la epidemia. Hubo más gastos para atender el tema de salud. 2, disminuyeron los recursos que nosotros recaudábamos porque se perdieron empleos, se cerraron temporal o definitivamente empresas, y aquellas que se quedaron funcionando, nosotros les regresamos el pago que hicieron de los impuestos, específicamente el caso del impuesto sobre la renta, que se les regresó el 100% a todas las empresas que pudieron pagarlo, en la búsqueda de que no cerraran o no despidieran a sus trabajadores. Y para el caso de Michoacán, el turismo, que es una de las actividades importantes en la recaudación, se paralizó, definitivamente se paralizó. Y finalmente, a partir del mes de mayo de este año, en medio de la epidemia, el gobierno federal dejó de mandarle a Michoacán el recurso que le correspondía a través de las llamadas participaciones federales. El total de recursos que el gobierno federal le rebajó o le quitó a Michoacán es de 3.200 millones de pesos al corte del mes de noviembre. Esta reducción impacta al Estado, a todo.
le impacta al Poder Ejecutivo, le impacta al Poder Legislativo, le impacta al Poder Judicial, a los órganos autónomos, a la educación, a todo. Por supuesto que a los municipios también les genera un impacto negativo. Por ejemplo, para todos los municipios dejó de llegar a Michoacán al corte de noviembre 640 millones de pesos. Esto es el 20% del presupuesto que les correspondía para este año. Esto que les comparto se puede ver de manera muy clara en la gráfica. Hablo de que fueron 640 millones de pesos, que vamos a descontarlos de estos 3,200. ¿Cómo fue sucediendo esto que les comparto? Para el mes de mayo llegaron a Michoacán menos 609 millones de pesos. Para el mes de junio el recorte fue de 964 millones de pesos. Para el mes de julio fueron 459. Para el mes de agosto 448. Para el mes de septiembre 318. Para el mes de octubre 192 menos. Y para el mes de noviembre menos 211. Eso significa un total de 3,200 millones de pesos menos. Para el caso de los municipios, para mayo se les redujeron 122 millones de pesos menos, para junio 193 menos, para julio 92, para agosto menos 90, para septiembre menos 64, para octubre menos 38 y para noviembre menos 42. Eso suma 640 millones de pesos. Y quiero ilustrarles con algún ejemplo ya de cómo le impactó a algunos municipios. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo le impactó a 10 municipios, para no hablar de los 113 porque es mucho, nada más para que nos demos cuenta. El municipio de Morelia le llegaron o se le recortaron 86 millones de pesos. Es decir, de mayo a noviembre, Morelia ha dejado de recibir, por concepto de participaciones, menos 86 millones de pesos. Uruapan menos 38, Lázaro Cárdenas menos 26, Zamora menos 25, Zitácuaro menos 20, Apatzingán menos 19, Hidalgo menos 17, La Piedad menos 15, Tarímbaro menos 13 y Jacona menos 13. Es decir, solamente de este ejemplo que les pongo son menos 272 millones de pesos. Los recortes afectan a todos. Por eso cuando una presidenta municipal o un presidente me dice, oiga, es que finanzas este mes nomás me mandó tanto, muchas veces se tiene la percepción de que el problema es aquí, de que el secretario de Finanzas o la Secretaría le rebajan o no le mandan completo. Eso imposible. Nosotros tenemos que mandar el dinero que llega completo. El problema de fondo es que disminuyeron los recursos por razones también entendibles, bajó la recaudación y en consecuencia hay menos recursos que distribuir. Pero eso hay que decirlo, porque si no se tiene se queda la percepción de que el dinero sigue llegando igual y que el Estado, más bien el Poder Ejecutivo, no se lo entrega al resto de los organismos o poderes del Estado. Por ejemplo, cuando vienen las caídas o las rebajas, como vamos a ver el año que entra, los diputados federales de Morena y sus aliados le rebajaron a Michoacán 7,728 millones de pesos. Eso significa que el gobierno del Estado tendrá menos dinero y en consecuencia habrá menos dinero para el Poder Judicial, menos dinero para el Congreso, menos dinero para los órganos autónomos. Es decir, todos tendremos que hacer un ajuste porque el dinero va a ser menor. Porque es falso cuando dicen que a Michoacán le fue bien y que van a llegar más recursos. Ese ha sido el discurso de algunos diputados de Morena aquí en el Estado, queriendo confundir a la gente. Eso es falso,
van a llegar menos recursos, porque así lo aprobaron ellos en la Cámara de Diputados. Pero ¿cuál es el impacto directo para el caso de Michoacán? Pues para empezar, dejamos de cubrir los salarios de miles y miles de trabajadores, entre ellos los del Poder Judicial, los del Poder Legislativo, los órganos autónomos, como el Instituto Electoral de Michoacán y todos los subsistemas educativos como el CECITEM, el COBAEN, el CONALEP, otras necesidades que no hemos podido cubrir porque el dinero ya no llegó. Y yo debo decirlo con mucha claridad y contundencia. Es un problema de recortes presupuestales. ¿Y por qué se hicieron los recortes? El año pasado, en diciembre, Hacienda proyectó que el país crecería 2.5%. Bueno, vamos a decrecer menos 10%, que eso significa que lo que el gobierno federal le envió a la Cámara de Diputados y la Cámara aprobó, como su nombre lo indica, fue solamente un presupuesto, una proyección, que en los hechos ya no se cumplió. Y aquí está reflejado, de tal manera que todo lo demás es intento de confundir, de manipular con información incorrecta, con información falsa. Ojo, para el año que entra, Hacienda Federal tiene proyectado que el país va a crecer 4.6%. Con eso construyeron el presupuesto. Pues es una falsedad, es un engaño. Porque si hoy vamos a decrecer menos 10, no veo que el año que entra vayamos a crecer 4.6%. Con esa proyección, a Michoacán le quitaron 7,700 millones de pesos. Es decir, ni siquiera se va a poder cumplir con el monto recortado, con el presupuesto mutilado, mocho, que aprobó la Cámara de Diputados, porque no se va a cumplir la proyección que hicieron. Hablemos de que aún el presupuesto recortado no se va a cumplir, porque difícilmente la economía va a crecer 4.6%. Pero eso al tiempo. Lo que hay que precisar y hay que aclarar y decirles a todos que la condición cambió y que necesitamos ajustarnos a la nueva realidad y que no es un tema del Poder Ejecutivo, es un tema de todos los organismos públicos del Estado de Michoacán. No queremos dejar de hablar en esta ocasión de Michoacán Humanitario, un colectivo que agrupa a algo más de 150 diferentes agrupaciones, instituciones, asociaciones y cámaras empresariales de la sociedad civil organizada de Michoacán. Deseamos hacerlo así, aprovechando el contexto del Día Internacional del Voluntariado, que recientemente acaba de pasar, porque Michoacán Humanitario ha realizado, particularmente a lo largo de los últimos 9 meses, una extraordinaria tarea humanitaria y solidaria para fortalecer la denodada y arriesgada lucha en contra del COVID-19. Han sido los integrantes de Michoacán Humanitario quienes se han preocupado de donar grandes cantidades de equipamiento médico y de protección para personal de las instituciones públicas de salud para intentar proteger a médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros contra los contagios y compensar en lo posible la falta de este tipo de insumos que han sido tan indispensables como emergentes. Haría falta tiempo para reseñar cada una de las acciones a las que se suman también la donación de alimentos a sectores vulnerables de la población de Michoacán, pues estos ejemplares voluntarios y voluntarias recorrieron gran parte del territorio michoacano para llevar ayuda a los más necesitados. A nosotros nos ha parecido hasta cierto punto inusual que los medios de comunicación, no todos desde luego, hayan soslayado la encomiable tarea de Michoacán Humanitario, que bien debió haberse difundido profusamente para alentar una mayor participación de la sociedad civil organizada en una tarea que ha reclamado cada vez mayor respaldo. Yo no digo que para reconocerle su esfuerzo y entrega
pues ellos mismos han enfatizado una y otra vez que lo que menos necesitan es el reconocimiento público. Tan es así que en un principio trabajaron de la forma más anónimamente posible y se negaron muy a menudo a proporcionar sus nombres o los de sus organizaciones, hasta que el peso de su trabajo hizo inevitable que éste fuese público. Y es así que, aun cuando ellos no lo piden y aún lo rechazan, la población sí debe reconocerles su noble tarea humanitaria, que ha requerido no solo cuantiosos recursos económicos que ellos mismos han aportado, sino además mucho trabajo de investigación, organización, distribución y trabajo evidentemente físico. En realidad, nosotros no sabemos si en alguna otra entidad del país existe alguna iniciativa como la de Michoacán Humanitario, pero sí quisiéramos alguna vez dar cuenta de que hay muchas otras iniciativas de este tipo. Pero por lo pronto Michoacán debe sentirse orgulloso de contar con una sociedad civil organizada, humanitaria y solidaria, especialmente en tiempos donde sus miembros también se arriesgaron a los contagios. Enhorabuena, y desde aquí va nuestro reconocimiento, aliento y respaldo a todos quienes integran Michoacán Humanitario. Un reconocimiento que quisimos haber hecho hace unos 2-3 días atrás, pero que lamentablemente no pudimos hacerlo sino hasta hoy. Sin embargo, nos complace haber cumplido con este compromiso moral que sentimos tener con Michoacán Humanitario.